Los habitantes de la cripta de Proyecto Terror hemos viajado 16.000 años acompañando a las protagonistas de la nueva novela de Mariano Fernández Urresti, para convertirnos nosotros también, por un momento, en habitantes prehistóricos de la cueva. Y nos hemos sumergido de lleno en esta fantástica historia. Hemos disfrutado, hemos contemplado, hemos sido testigos. Magia y chamanismo, asesinatos rituales, presente y pasado, pasado y presente. La edad de la luz y el tiempo de la oscuridad. Un mensaje plasmado en ocre y carbón sobre la vetusta piedra. ¿Indescifrable? Quizás solo para los que carezcan de la mirada curiosa. Ellas, Aya y Miren, sí la poseen y están unidas a través de los tiempos de manera misteriosa por un nexo que las atraerá inexorablemente, el de unos símbolos arcanos que adquieren relevancia ante los ojos del que busca. Las enigmáticas pinturas rupestres de la cueva de Altamira. Mariano Fernández Urresti, muy buenas tardes y bienvenido a la cripta. Pues muchas gracias por invitarme, siempre es un placer. Bueno, pues la pintora de Bisontes Rojos. En esta tu nueva novela se suceden muchas cosas, pero antes de adentrarnos en esa cueva y también en esa realidad que nos trae hasta el presente, he estado yo echando un poco la vista atrás, repasando tus anteriores novelas. Nos has llevado por diferentes escenarios, nos has llevado por catedrales, ¿no?, en compañía de templarios, nos has adentrado en caserones victorianos, como en el Enigma Dickens, y nos has llevado por abadías, por monasterios, como en La Espada del Diablo. Y ahora, de repente, nos llevas hasta esa cavidad primigenia, hasta una cueva, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti el escribir esta novela, La pintora de Bisontes Rojos? ¿Qué ha supuesto para ti regresar a ese hogar primigenio? ¿Y qué simbolizan para ti sus dos protagonistas, Aya y Miren? Pues la verdad es que esta es una novela muy extraña, muy especial también, precisamente por lo extraña, porque yo la empecé a escribir hace 8 años y por distintas vicisitudes la novela ha ido manteniéndose ahí, aletargada, esperando, las protagonistas llamando a la puerta, y yo siempre las cerraba la puerta porque siempre había otra historia que las editoriales me demandaban. Y hasta que llegó el confinamiento, y ahí la llamada de la madre tierra en este caso fue tan insistente, no, lo siguiente, que comprendí que aquello ya no podía demorarse más. ¿Qué ha significado para mí? Pues mira, para empezar, creo que esta es la novela más espiritual de cuantas he escrito, en el sentido, llámese a esto con la moderación de vida, en el sentido de que nunca había ido en busca de los orígenes de aquello que el hombre más tarde convirtió en religión. Y es la única religión en la que yo, Patricia, creo, en la del contacto, en la que se advierte esa energía creadora en la propia tierra. No creo en otra. El resto son invenciones humanas, catecismos y otros ismos, pero aquí exploramos lo primigenio, el instante probablemente en el que el hombre, la mujer, trata de servir de nexo de unión a su comunidad con lo trascendente. Y ese es el personaje de Aya y de Dagda, su abuelo, y de otros anteriores, pero yo lo he ejemplificado en esta mujer. Y Miren es el nexo de unión, a su vez, del nexo de unión. Miren trae al presente aquello que fue la bisagra que unía a los distintos universos en el pasado. Dos mujeres separadas por 16.000 años, unidas psíquicamente, gracias a la magia de unas pinturas y especialmente, sobre todo, gracias al poder de Aya, ¿no?, de una chamán. Bueno, pues esta historia, como decíamos antes, alberga unos asesinatos rituales, se habla de chamanismo, pero se habla de muchísimas cosas más, ¿no? Nos adentras en muchísimos ambientes, en dos épocas diferentes, separadas por miles de años, pero que están tan cerca, ¿no? Quizá el hombre
moderno, el hombre actual, no se diferencia en muchos aspectos tanto del hombre prehistórico. Quizá la prehistoria no es tan oscura como quizás muchas veces la gente en general pensemos. Para nada. Mira, hace un instante, antes de hablar contigo, me ha contactado conmigo a través de las redes sociales un profesor un profesor de prehistoria de la UNED y de la Universidad de Barcelona, que estaba entusiasmado con la lectura de la pintora de bisontes rojos. Para mí son rojo, porque yo no soy un prehistoriador ni pretendía otra cosa que no fuera entretener, eso sí, documentadamente. Y una de las cosas que él me decía era que había conseguido, además de crear un par de tramas notables y poderosas, y sobre todo la fuerte carga que tiene la parte de la prehistoria sobre la manera de interpretar la vida en aquel, y sobre todo la espiritualidad en aquella época, había conseguido que la gente pudiera entender que el mundo de la prehistoria, sus comportamientos no eran diferentes a los nuestros. Me decía José Antonio Las Heras, hace 8 años, cuando yo comencé esta historia y él me empezó a asesorar en lecturas, etcétera, me decía que lo primero que teníamos que tener claro es que los hombres que vivieron en Altamira, los hombres y las mujeres que vivieron en Altamira, la comunidad que vivía en Altamira de cazadores y recolectores, no era ni neurológica ni físicamente diferente a nosotros. Es decir, que a ti y a mí nos teletransportan a aquel instante hace 16.000 años y no desentonamos ni física ni neurológicamente. Desentonaríamos en todo lo demás porque seríamos muy torpes para sobrevivir, pero no desentonaríamos en nada. Igualmente, les sucedería a ellos si nosotros trajéramos a nuestro presente a aquellas personas que habitaron en Altamira o en la Cueva del Castillo, en el Monte de las Muchas Cuevas, como se menciona en la novela. Les traeríamos aquí y serían personas convencionales en lo físico y en lo neurológico. Obviamente no en lo cultural, porque sería un mundo por completo diferente. Y es verdad, la prehistoria no era una época antigua, olvidémonos de esa idea de el troglodita y de gente que vivía. No, ya estamos hablando de hace 16.000 años, es antes de ayer, prácticamente, en lo que respecta al hilo histórico, ¿no? Porque estamos hablando ya de Homo sapiens, estamos hablando de gente como nosotros, los cromañones eran exactamente igual que nosotros, y los neandertales, aún de ellos, que eran diferentes, han dejado huella genética en nosotros. Se habla de un porcentaje que a veces oscila entre el 2, otros dicen que el 5%. En definitiva, aquella gente me decía José Antonio Las Heras, esto lo recuerdo perfectísimamente, como si le estuviera escuchando ahora, me decía, mira, tenían una calidad de vida y una esperanza de vida que no se superó hasta bastante tiempo después de la Edad Media. Es decir, ellos tenían una calidad de vida desde un punto de vista de la comunión con el medio ambiente, con la naturaleza, infinitamente mejor que la nuestra. Otra cosa bien diferente, que para poder comer tuvieras que cazar a un bisonte y en ese tránsito pudieras morir. Pero la calidad de vida y la esperanza de vida no se superó hasta mucho tiempo después, hasta muchos siglos después. De manera que olvidémonos de esa idea de la oscuridad, y la prueba más palmaria de esto que estamos comentando son las propias pinturas. Ahí emerge el genio en este caso, la mujer paleolítica, porque yo he imaginado una pintora, pero también imagino pintores, ahí hay chamanes también masculinos, capaces de transmitir una obra de arte que cuando yo escribí en la novela cómo yo imaginaba a Aya pintando los bisontes, yo lloraba de emoción, porque creía que estaba escribiendo, recreando en mi imaginación uno de los momentos de la historia del arte más bellos que se han producido jamás. La verdad es que cuando llegas a esas escenas que tú estás comentando, sí que se te ponen los pelos de punta, porque nos llevas muy bien a imaginar mientras leemos en nuestra mente, ¿no? Ese momento, efectivamente, puede ser ella, pudo ser él. Y a mí a veces cuando vas relatando esos momentos en que va trabajando sobre la piedra, para mí ha sido inevitable imaginarme a una especie también de, pues no sé, de hechicera, sacando los símbolos, comunicándose con los espíritus, con los elementales, utilizando la piedra de la cueva como si fuese una especie de cristal mágico, ¿no? Como si fuese
un espejo primigenio, ¿no? Al cual Sí. ella podía acceder a través de él a ciertos conocimientos. Sí, la idea es que, bueno, sobre el origen y significado de las pinturas rupestres paleolíticas hay toda suerte de opiniones e historias, especulaciones, teorías fundamentadas por gente que sabe infinitamente más que yo, pero yo me adherí a la que proponen prehistoriadores como Jean Clotes, por ejemplo, de la interpretación chamánica. Y yo planteaba en la novela pues, que en determinados puntos el chamán pintaba una y otra vez, se superponían las imágenes porque en algún momento ellos, en esos vuelos del chamán, interpretaban que había zonas de la cueva, de las paredes, de las rocas, donde ésta se convertía apenas en una membrana muy sutil por la que uno, que vive en este lado del universo, puede pasar al otro y adquirir conocimientos, que era lo que hacía el chamán, y restaurar, si es que se había quebrado, restaurar el equilibrio. Porque una de las ideas básicas, y esto sí que los prehistoriadores actuales lo estudian en base a la antropología comparada, es decir, cómo piensan que es el universo y cómo entienden la presencia del hombre en él en comunidades como los inuits, por ejemplo, los aborígenes australianos, que todavía pueden tener ese concepto que pudo haber existido en la Altamira de hace 16.000 años. Entonces, esta gente lo que entiende es que el universo está estratificado, que hay un universo en el que el hombre, nosotros, habita, pero por encima están los animales espíritu y por debajo los espíritus de los muertos, y tiene que existir un equilibrio, porque todo aquello que se desequilibra en este mundo, desequilibra al otro y a la inversa. De manera que el chamán llegaba al otro mundo para restaurar el equilibrio, para proponer el sendero que debía regir a la comunidad, el respeto a los animales que cazaban, el respeto a la tierra. Todo eso era básico, ¿no? Y yo he intentado, en la medida en que pude, y tú no sé si con acierto, creo, parece ser que con acierto, porque hay muchos profesores y gente especialista en prehistoria que, para mi sorpresa, me dicen que me felicitan. He intentado tratar de meterme en lo que podría haber sido la mente de aquella gente y hacerle ver a un lector del siglo XXI cómo vivieron. Probablemente esto tiene la explicación del motivo por el cual tanta gente me está diciendo cosas a propósito de esta novela. Tal vez porque sin querer, como Magú, que iba caminando a ciegas, así hice yo, Patricia, y como Magú, sin pretenderlo, probablemente he encontrado la historia de todos nosotros. Algo que habita en el interior de todos nosotros, porque todos nosotros somos herederos de aquello. La verdad es que conectas muy bien con los personajes. Y antes comentabas que... Yo fíjate que creo que es a la inversa. ¿Cómo a la inversa? Que ellos han sido los que han conectado muy bien conmigo. Claro, yo te hablo desde el punto de vista de lectora, claro, tú has sido el creador. Primero han estado dentro de ti y ahora los has expuesto y claro, los que recibimos, digamos, ese mensaje que es tu libro, pues vamos conectando con esos personajes. Sí, y luego, bueno, pues intenté... A ver, este es un libro que contiene un homenaje a las mujeres artistas, no por la bandera del feminismo al uso, no se trata de eso, no lo he pretendido, no soy un populista ni pretendo, no, simplemente es por hacer justicia social, porque a lo largo de la historia ha habido muchas creadoras, pintoras, escritoras, que han quedado sepultadas en el olvido, porque las circunstancias sociales hacían que una mujer, y a lo largo de la novela se van mencionando muchas, unas mujeres que pretendían pintar no podían hacerlo por una serie de condiciones sociales, del machismo imperante en cada momento histórico. Y luego hay un homenaje que es el más sentido de todos cuantos se desarrollan a lo largo de la novela, a mis perros, pero no porque sean mis perros, es decir, a Gandalf, a Duende y a Benji, no porque sean ellos en exclusiva, sino a los perros en general, a los perros de todas las historias, de todos los tiempos y de todas las personas que han tenido la posibilidad de vivir con esos maravillosos animales. ¿Por qué? Porque ellos, como digo, me enseñaron, en el lenguaje original ese del que yo hablo, me enseñaron muchas de las lecciones que yo he tratado de transmitir en esa novela. Por eso necesitaba en el presente también a una mujer muy poderosa,
a su manera, como es Miren, muy poderosa, que tuviera muchos rasgos míos. Los O he yo muchos visto, rasgos de ella. los he Sí, visto, me he dado cuenta. Que te conozco hay un muchas, poquito y sí que he visto en Miren a sí, Mariano, ciertos aspectos de hay, Mariano. ese ejercicio no fue fácil para mí, porque yo quería ser, en cierto modo, parte de Miren y no era tan sencillo, pero hay muchas cosas de Miren que quienes me conocen saben: mi pasión por las películas de gángsters, mi obvia pasión por los perros. Bien podría haber sido yo boy girl perdón, boy dog en vez de Dog dog Boy. girl o algo así. Dog boy en vez de dog girl como ella, perdón, que me he liado. Hay muchas cosas de ella que sí que hago mías, y eso es difícil, ¿no? Pero yo necesitaba eso, necesitaba dos mujeres separadas en ese tiempo y hacer ver al lector que la magia no solo es una cosa del pasado, sino que puede suceder y sucede en cualquier momento, cuando menos te lo esperas. Porque la magia es magia cuando menos te lo esperas. Si te la esperas ya no es magia, es otra cosa. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso, la magia, ese ingrediente está a lo largo de toda la novela. Antes comentabas que José Antonio Las Heras, el difunto y querido Antonio Las Heras, director del Museo Altamira, entonces, te comentaba que en ciertos o en muchos aspectos no nos diferenciamos tanto de aquellos seres humanos a ahora nosotros en la actualidad. Y en esas cosas en común que podemos tener, pues dicho así llanamente, está la mala sangre. Entonces, hay magia, hay misterio, hay enigma, hay asesinatos y hay artes maquiavélicas, ¿no? En el pasado y en el presente. ¿Crees que el diablo a lo largo de la historia ha ido pues afinando un poco sus poderes, o ya nació con ellos totalmente desplegados y perfeccionados? Es que el diablo a lo mejor somos un poco todos, ¿no? Yo he intentado que en la novela, para que al lector le resultase agradable, he construido un pequeño ejemplo de todas las grandezas y miserias humanas en los personajes que vivieron hace 16.000 años. Desde la bella Volga, a la que otras mujeres envidian por su belleza y por su audacia en los diseños de su ropa, al bello Jotulán, al que probablemente todas las chicas admirarían, pero también a un hombre que no solamente era un hombre grande, sino que era un gran hombre como Tunolak, a otros que eran simplemente mediocres y que la mediocridad les hace ser envidiosos, como algunos de los otros chamanes de las otras cuevas. Un poco todo, que somos todos y lo que todos conocemos, puesto que pensé, como me decía José Antonio, si aquella gente no era diferente a nosotros, o nosotros no somos muy diferentes a aquellos, deberían de tener las mismas grandezas y las mismas miserias. Por tanto, sintámonos identificados en la miseria y en las grandezas con ellos, haciéndoles ser como todos somos. De todos esos personajes, más allá de las dos mujeres, mi personaje es Dagda. Yo con ese hombre, a mí me emociona solo hablar de ese hombre, probablemente porque yo no tuve la fortuna de tener a uno de mis abuelos, lo conocí muy poco, y al otro no, porque está enterrado en alguna cuneta también de la historia por haber pensado como no se debía de pensar, al parecer. Entonces, la figura del abuelo siempre es una cosa que a mí me seduce mucho, y Dagda me parecía que, bueno, pues podía ser también en cierta medida un poco mucho mío. Por supuesto, en el presente no se puede visitar la cueva original de Altamira. Tú tuviste la suerte, como tantos otros de tu generación, que cuando ibais al colegio os llevaban de excursión a ver la cueva original. Los que llegamos un poquito después ya se nos estropeó ese plan, pero afortunadamente
bueno, pues para compensarlo de alguna manera se creó la neocueva, ¿no?, de Altamira. También hay relación, y lo reflejas también en el libro de alguna manera, pues con la directora de la neocueva, del Museo Altamira, Pilar Fatás, y con los creadores de esa maravillosa neocueva, con los creadores de esa réplica. Fíjate, quien descubre la cueva de Altamira es Modesto Cubillas, un aparcero, de un modo casual encuentra la cueva y transmite la noticia del hallazgo a Marcelino Sández Autuola, pero quien ve por vez primera, después de que hace 13.000 años la cueva de Altamira se hubiese quedado, se hubiera producido un derrumbe que selló su boca para siempre, bueno, para casi siempre, quien ve primero los bisontes es una niña, María, la hija de Marcelino. Quien en mi novela pinta los bisontes es una mujer, Aya, aunque hay algún otro polícromo que no es de su autoría. Quien pinta la neocueva es Matilde Múzquiz, una profesora de Bellas Artes de la Universidad Complutense junto con su marido Pedro Saura, pero es Matilde la que realmente pinta. Y finalmente también en mi novela ya es Miren, otra mujer, la que participa en el equipo que realiza la neocueva. Y hoy en día la dirige también una mujer, Pilar Fatás. Es como si todo el universo hubiera conspirado para que, de algún modo, en parte en mi imaginación, dos de las mujeres, Miren y ella, pero en otra gran medida en la realidad, María, Matilde, Pilar Fatás, fueran mujeres las que estuvieran vinculadas de alguna manera con Altamira, ¿no? La neocueva, bueno, yo vi la cueva original 2 veces, una de niño, que me llevaron a mí y a otros, a todos, en el colegio Menéndez Pidal, nos llevaron para allá, en el Ramón Menéndez Pidal, y luego ya, pues muchos años después, tendría yo sobre los 30 o así, tuve la fortuna de volver a entrar en la cueva original por una alineación planetaria que se produjo, y junto con un amigo, José Luis Respuela, pudimos entrar en la cueva original. Pero luego he ido muchísimas veces a la neocueva, y me he pasado las horas que no te imaginas, como un tonto, deambulando por allí, imaginando por dónde venían y por dónde iban todos los personajes que yo me estaba creando. Y yo recomiendo la visita a la neocueva fervientemente. ¿Por qué? Porque la cueva original, hombre, no hay nada como lo original, obviamente, ¿no? Pero la cueva original, en ella no te haces una idea de cómo era la cueva en la época de Altamira, porque la boca de la cueva tenía 15 metros de anchura, 3 metros de altura en la parte central, el vestíbulo donde era la zona de habitación, donde vivía la comunidad, todo eso ha desaparecido. La entradita pequeña que se ve hoy tras una puerta metálica, o que uno adivina tras una puerta metálica que hay allí, pues no te hace una idea de cómo era aquello. Incluso dentro, los distintos cambios que se han producido con las excavaciones arqueológicas, con los muros de contención que, aunque disimulados, existen para sostener aquello, con todos esos cambios, tú entras allí y, bueno, sí, la magia de las pinturas es evidente que impacta a cualquiera, pero no te haces una idea. En cambio, en la neocueva sí, en la neocueva ves claramente dónde estaba la zona de habitación, cómo era esa zona donde está el techo de los polícromos, que tiene unos 20 metros de profundidad y unos 10, 12 así de anchura, aproximadamente unos 200 metros cuadrados de techo, como ves perfectamente las muchas grietas, pero especialmente una que longitudinalmente divide el techo en dos. En la primera parte pintaron originariamente en la época solutrense, hace 30 y tantos mil años, las primeras imágenes. También hay bisontes allí, pero la parte más situada hacia el norte, más oscura, donde menos luz había, en la que tiene esas protuberancias que generó la sedimentación de las calizas, fue desechada durante miles de años por los pintores hasta que llegó en mi novela Aya y Dagda, y vieron lo que ningún otro había visto: la posibilidad de acceder a ese mundo que decía yo antes por una membrana subil que estaba allí abierta para que el chamán, en su vuelo, en ese estado alterado de conciencia que presumen los prehistoriadores que se producía, llegara al otro mundo. Y ya para terminar, Mariano,
¿crees que todavía queda un ápice de esa telepatía espontánea que de antes utilizaban tanto los chamanes? Sí. La prueba evidente es la propia novela. Porque te voy a decir, yo, a ver, esto que te lo comento en plan chascarrillo, total, no nos escuchan nada más que cientos de personas. Pero yo he hecho con esta novela algo que nunca hago. Cuando me llegaron los primeros ejemplares por parte de la editorial, leí la novela. Nunca leo mis novelas después de que las he corregido 80 veces y siempre hay cosas que el duende de la imprenta equivoca, en esta también. Pues la he leído y al leerla me hacía esa pregunta que Steve Urkel se hacía tantas veces. ¿He sido yo? Porque me parecía que había páginas y momentos de una intensidad emocional que me parecía difícil que se me hubieran ocurrido. De manera que creo que es posible que el poder de Aya lo haya incluso minusvalorado, fíjate. Bueno, pues el resto de esos enigmas, de toda la historia que va ocurriendo, de las intrigas, hay intrigas prehistóricas e intrigas modernas, en plena actualidad, claro. Pero todo ello convive aquí, en este libro, en La pintora de bisontes rojos, editado por Almuzara. Una lectura que os recomendamos, queridos amigos, pues eso, para que os refugiéis a la sombra fresca en este verano de la cripta y os adentréis en la caverna, de la mano de Mariano Fernández Urresti. Pues Mariano, enhorabuena por esta criatura. Yo lo he pasado fenomenal, lo he pasado mal, también he llorado. No voy a decir en qué pasaje porque reconocí algo muy familiar, muy personal y me llegó, pero en definitiva ha sido fantástico el viaje, así que se lo recomiendo a todos nuestros amigos que están ahí al otro lado. Así que de nuevo, enhorabuena y muchísimas gracias por haberte pasado, por haber salido de tu cueva y adentrarte unos minutos aquí en la cripta. Muchísimas gracias, Patricia, ha sido un placer como siempre. Gracias.